Conoce qué es en el temor de Dios Jehová. Es aborrecer el mal, que es pecado a condenación de muerte, y amar el bien que es para vida. Y la Escritura dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmos capítulo 34, versículo 11 al 14. Entonces se entiende que la lengua es un miembro del cuerpo de la persona que tiene poder, que se manifiesta cuando la lengua habla del bien o para el bien, que es para vida. Ejemplo, de la fe a Dios, de la fe a Cristo Jesús, del amor a Dios y del amor a Cristo Jesús, y del amor al prójimo, de la doctrina sana de Cristo Jesús, del evangelio de salvación de Cristo Jesús, de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, que es para vida eterna. Sin embargo, cuando la lengua habla del mal o para el mal, es para condenación a muerte. Ejemplo, de robo, hurto, corrupción, asesinato, falso testimonio, adulterio, etc. Y la Escritura dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Y en el temor a Dios Jehová es aborrecer el pecado, el mal. Y la Escritura dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. San Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Así, aquel que su corazón está contaminado de pecado, no podrá controlar su lengua, ni su boca, ni tampoco su cuerpo. Entonces, el pecado es el que contamina el corazón de la persona. Entonces la persona debe limpiar su corazón de toda contaminación de pecado por medio de la palabra de Dios. Al llenar su corazón con la palabra de Dios, que es verdad, que es vida eterna, a efecto de controlar la lengua para que ninguna palabra del mal salga de la boca. Y la Escritura dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Entonces, la persona apartarse de los que viven haciendo el mal, así como apartarse de los caminos de los malvados. Y la Escritura dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Proverbios capítulo 4, versículo 13 al 15. Por tanto, la persona apartarse de la forma de vivir del pecador, y no entrar a caminar por el camino del pecador, que en su corazón y mente piensa hacer lo malo a las personas, que esa condenación a perecer, más bien afirmarse a la forma de vivir del justo y andar en el camino del justo, que en su corazón y mente piensa y medita día y noche en la palabra de Dios, que se encuentra escrita en la Biblia, así como para hacer el bien a todas las personas, que es para salvación y vida eterna. En el temor a Dios Jehová es de acuerdo a la Escritura Sagrada, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Entonces, el principio de la sabiduría
es obedecer los mandamientos de Dios, así como guardar los mandamientos de Dios, así como no desamparar los mandamientos de Dios, que es a bendición. Pues pensar y razonar todo el día en todos los mandamientos de Dios, que te hará sabio. Y la Escritura dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmos capítulo 119, versículo 98. Y la enseñanza de la palabra de Dios es tal como está escrita en la Biblia. Entonces, todos nosotros oír, leer, escudriñar la palabra de Dios y ponerlo en práctica para adquirir conocimiento, y por la oración ante Dios, por intermedio de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, se pide sabiduría. Está hecho, si lo pides, lo recibirás. Y la Escritura dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6. Entonces, temer el nombre de Dios Jehová, el Todopoderoso, pues Dios es omnisciente. El conocimiento de Dios es absoluto, completo y perfecto. Todo lo sabe, todo lo conoce, de lo pasado, presente y futuro. Y la Escritura dice: susténtame conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Salmos 119, versículo 116. Por tanto, todos nosotros obedecer al Espíritu Santo que nos guía a la palabra de Dios, que es para vida eterna y salvación. Sin embargo, los insensatos son todos aquellos necios que rechazan la sabiduría que es de Dios, el Todopoderoso. Y también el insensato que es necio rechaza la enseñanza que es a inteligencia, conocimiento. Y la Escritura dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido tanto camino de mentira. Salmos capítulo 119, versículo 104. Por tanto, aquel que es insensato o necio, deje de ser insensato o necio, y sea sabio, inteligente, obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Y la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da luz, ilumina nuestro camino espiritual, nos da dirección para andar por el buen camino, en la vereda de los rectos, siguiendo el camino de los justos, para tener vida eterna y salvación. Por tanto, el conocimiento, la inteligencia se adquiere de la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia. Y en el temor a Dios Jehová es el amor. Y la Escritura dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y en el amor al Señor Jesús, este es el amor al Hijo de Dios, al Señor Jesús, es guardar, obedecer sus mandamientos. Y el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14, versículo 15. Y el gran mandamiento, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Por tanto, todos los mandamientos de Dios
no son difíciles de cumplir, más bien esforzarse diligentemente a obedecer todos los mandamientos de Dios, que es amor a Dios y para nuestro propio bien y para el bien de nuestra familia. Y la Escritura dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 al 33. Por tanto, aquel que obedece y los guarda y los pone por obra los mandamientos de Dios es amor a Dios. Y la Escritura dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Deuteronomio capítulo 13 versículo 4. Por tanto, todos nosotros andar en el camino de Dios, en el camino de la luz, protegiendo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, que es la que nos da la luz para andar en el buen camino de los rectos, en el camino de los justos, para protección, vida eterna y salvación. Así, ser hacedor de la palabra de Dios, siendo seguidor a Dios, que es obedecer todos los mandamientos de Dios, obedecer la palabra de Dios, y la palabra de Dios es a enseñanza, así como las promesas de Dios están en la Escritura Sagrada de la Biblia. Entonces, la promesa de Dios es realizada mediante la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Y la fe es aquel que cree en Dios, así no lo vea. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 3. Entonces, la justicia de Dios es por medio de la fe. Y la Escritura dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos capítulo 4 versículos 13 y 16. Así, todos nosotros por fe creemos en Dios Jehová el Todopoderoso. Y la Escritura dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Entonces, Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, de la descendencia de David, el Rey de Israel, levantó a nuestro Señor Jesús, el Salvador de Israel. Y la Escritura dice: quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa,
Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos capítulo 13, versículos 22 y 23. Por tanto, creer en el Señor Jesús, creer en el nombre del Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro Rey. Y en el temor a Dios Jehová es por la fe, que es creer en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Así uno no lo vea. Y la Escritura dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3 versículos 17 y 18. Por lo tanto, creer en el Señor Jesús, creer en el nombre del Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, para recibir salvación. Sin embargo, ay de aquel que no cree en el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, recibe condenación a perecer. La promesa del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es de Dios, y lo recibieron los apóstoles escogidos por el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. San Juan capítulo 20 versículos 19 al 22. Y la promesa del Espíritu Santo para Israel o nación de Israel, el pueblo de Dios, es conforme a la Escritura Sagrada que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Hechos capítulo 2 versículo 36 al 40. Y nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Y la Escritura dice, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. San Lucas capítulo 3 versículo 16. Por tanto, el bautismo del Espíritu Santo y fuego es el bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados, para recibir perdón de pecados, el sello del Espíritu Santo de la promesa. Y la Escritura dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. Entonces, el creyente por la fe en Dios Jehová, el Todopoderoso, y por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y por oír la palabra de Dios, el Evangelio de salvación de Cristo Jesús, el creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es un adelanto de la herencia prometida, que nos ha sido dada por la voluntad y la gracia de Dios, por haber creído en nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, y además pagó el precio por los pecados de las demás personas que creerán en nuestro Señor Jesús. Y por nuestro Señor Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, es una garantía de pertenencia del creyente o siervo para el pueblo de Dios, a fin de que el creyente sea para servir con alegría a Dios y para la alabanza y adoración a Dios, y el creyente por la fe y en oración ante Dios, por intermedio de nuestro Señor Jesús, pide el Espíritu Santo, y la Escritura dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. San Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Así, el creyente a la voluntad de nuestro Dios Jehová, el Todopoderoso, el Padre Celestial, recibe el Espíritu Santo si uno lo pide. Y también por la oración se pide en el caso de aquel que cometió pecado, pues aquel que incurrió en pecado, reconocer que es pecador, y de inmediato con el corazón quebrantado de aflicción, de tristeza y humillado, arrepentirse y confesar el pecado ante Dios por intermedio de nuestro Señor Jesús, para recibir perdón del pecado y su restauración para la gloria de Dios. Y la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. La promesa de vida eterna. Y la Escritura dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Entonces, todos nosotros que estamos en Cristo Jesús, permanecer y mantenerse firme en la fe en Dios y en la fe en nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, y permanecer firme en el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús, en la sana doctrina de Cristo Jesús, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, así como poner en práctica la obra de Dios. Y la Escritura dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces, es por la fe, que es creer en el Señor Jesús, que es creer en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, pues por la fe en el Señor Jesús, esa justicia. Entonces, practique la justicia, que es por la fe en el Señor Jesús.
así como poner en práctica la obra de la evangelización, a fin de ganar almas para la gloria de Dios. Y la Escritura dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Así, por creer en el Señor Jesús y por creer en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, se tiene justicia, salvación y vida eterna. Y la Escritura dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 13. Por tanto, todos nosotros los creyentes, por la fe en nuestro Señor Jesús, somos y estamos en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, donde está la vida eterna, y por tener fe en su nombre, el Señor Jesús, tenemos vida eterna. La promesa de la herencia eterna es por el nuevo pacto de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y la Escritura dice: he aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31 al 34. Así Dios Jehová, el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, tendrá una relación cercana y permanente con su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y la Escritura dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos capítulo 33, versículo 12. Y el nuevo pacto es por la sangre de nuestro Señor Jesús, que derramó para quitar el pecado de la humanidad. Y la Escritura dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Entonces, nuestro Señor Jesús es el mediador del nuevo pacto, para que las personas sean liberadas de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y la Escritura dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. San Mateo capítulo 26, versículo 28. Entonces, el nuevo pacto es por la sangre derramada y su muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús para liberación y perdón de pecados. Y la Escritura dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Pues nuestro Señor Jesús nos rescató a todos nosotros que estábamos muertos por nuestros pecados,
pagando el precio con su sangre. Y la Escritura dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Pues todos nosotros los creyentes permanecer firme en la palabra de Dios, así como ponerlo en práctica la palabra de Dios, que es a vida eterna, que es lumbrera a nuestro camino, y la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Y la Escritura dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pues todos nosotros los creyentes, por la sangre de nuestro Señor Jesús, somos purificados. Y la Escritura dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por tanto, se ingresa al nuevo pacto por la fe en nuestro Señor Jesús, que es creer en el Señor Jesús, que es creer en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, y por creer en Dios Jehová, el Todopoderoso, y por oír el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús, la palabra de Dios, y por el arrepentimiento y la confesión de los pecados, se tiene liberación, perdón de pecados. Así es como su sangre derramada en nuestro Señor Jesús se aplica en mí, y es debido a que murió en la cruz por mí y por vosotros, para liberación, perdón de pecados y salvación. Y la Escritura dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14. Y después de la resurrección del Señor Jesús, el Hijo de Dios, los gentiles, personas que pertenecen a otras naciones, que no son de la nación de Israel, entran al nuevo pacto por la fe en el Señor Jesús. Y la Escritura dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Así, por la fe que es creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el gentil es salvo. Y la Escritura dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Entonces, es la restauración de Israel como pueblo de Dios, promesa que se cumplirá en el futuro, que solo Dios Jehová, el Todopoderoso, es el que lo sabe, cómo y cuándo sucederá que todo Israel será salvo. Sin embargo, de cada persona que habita en la nación de Israel, su salvación es individual. Solamente su salvación la tiene a través de la fe, que es creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, el gentil, el hermano o hermana de la nación de Israel, su salvación es individual, es por la fe, que es creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la salvación de cada uno, ya sea gentil de diferente nación o hermano o hermana de la nación de Israel,
esa victoria, esa vencedor, que es por la fe en el Señor Jesús. Y por la fe estamos en el Señor Jesús, y por la fe en el Señor Jesús somos vencedores, y todos los creyentes en Dios y en el Señor Jesús somos más que vencedores en el amor a Dios y en el amor a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y por el amor nada ni nadie nos podrá separar del amor a Dios, Jehová, y del amor a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Así, todos nosotros los creyentes somos más que vencedores por estar aferrados en el amor a Dios y en el amor a nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Pues todos nosotros los creyentes en la fe y en el amor a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, somos más que vencedores en el Señor Jesús, y es debido a que estamos en el Señor Jesús, que ha vencido al mundo. Entonces, todos nosotros los creyentes en el Señor Jesús, ser fiel a Dios Jehová, el Todopoderoso, y ser fiel a nuestro Señor Jesús por siempre y para siempre. Y la Escritura dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Por lo tanto, todos nosotros los creyentes en el Señor Jesús estamos hechos para pasar pruebas y para vencer a las pruebas, así como tener la victoria final, saliendo vencedores en nuestro Señor Jesús, para la gloria de Dios. Y en el temor a Dios es la santidad. Y la Escritura dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Entonces, todos nosotros los creyentes en el Señor Jesús, vivir en santidad, que es vivir rechazando los deseos del cuerpo, resistiendo al pecado y expulsando la impureza de todo nuestro ser para mantener comunión con Dios. Y la Escritura dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Pues el creyente mantiene la esperanza en la gracia de Dios, y es debido a que espera con paciencia, perfeccionándose en la santidad por la palabra de Dios, hasta cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, que es santo. Y la Escritura dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pues todos nosotros los creyentes en el Señor Jesús tenemos paz con Dios Jehová, el Todopoderoso, por nuestro Señor Jesús, y somos santificados por la sangre derramada en el sacrificio de muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros los creyentes nos santificamos por la palabra de Dios. Y la Escritura dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Entonces, Dios ordena al creyente ser santo, que es ser puro, así como vivir en la fe en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, en la dependencia de Cristo Jesús, así como vivir en el amor de Cristo Jesús, pues Dios es santo, pues el Señor Jesús es santo, y Dios es amor, y el Señor Jesús es amor, y la Escritura dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces, el creyente se purifica al obedecer al Espíritu Santo, que nos guía la palabra de Dios, y el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, oír y leer la palabra de Dios, que es verdad, que es vida eterna, pues de la palabra de Dios fluye el amor para los unos con los otros, y del amor fluye la paz, que nos permite mantener relaciones armoniosas de comprensión, bondad, misericordia, perdón hacia las demás personas. Por lo tanto, todos los creyentes en el Señor Jesús, permanecer y mantenerse siempre aferrado a la palabra de Dios, en santidad y en paz con todos, a fin de poder ver a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, que está cerca.